Buenos días, queridos diplomantes. Continuemos. Hablábamos en la clase anterior de las comunidades que habitan en la mucosa intestinal. Hablábamos en la clase anterior que el tejido epitelial que recubre nuestro estómago fue el que dio inicio en el feto a la formación de la barrera hematoencefálica. Dio inicio porque la barrera hematoencefálica se formó a partir del epitelio. Cuando nos referimos a las comunidades multiespecies que habitan en la mucosa intestinal, nos estamos refiriendo a comunidades multiespecies que están compuestas por bacterias, hongos, parásitos, fagos, virus. Cuando en clase anterior vimos el metagenoma, lo definimos como el estudio en secuenciación de esas comunidades multiespecies. Esa metagenómica es entonces el estudio del ADN de esas comunidades multiespecies. Pasteur nos legó el estudio de los microorganismos individualizados, planctónicos. Esto ha avanzado tantísimo desde hace 30 años, pero no había llegado a América. No tenía el auge que está teniendo ahora, y auge no por moda, auge porque la ciencia se está percatando que los secretos de la salud y la enfermedad, tal como lo dijo Hipócrates hace 2600 años, están en el intestino. El secreto está en los intestinos, delgado, grueso. Y más allá, el secreto está en nuestras mucosas, no solo los intestinos, nuestras mucosas. Así que cuando nosotros decimos que en nuestro intestino, en la mucosa intestinal, habitan las comunidades multiespecies, estamos hablando de casitas donde viven todos los bichitos que están en el estómago, en los intestinos. Parásitos, hongos, virus. Cuando hablamos de metagenoma, hablamos de el estudio del ADN de esas bacterias. Viroma, no hay estudios profundos. Parece que hay más virus que bacterias. Y si nos ponemos a escribir los números, aproximadamente 10 bacterias por cada célula humana, y todavía no han podido contar los virus. Le podemos decir entonces que hay unos 10, por cada bacteria hay 10 virus. Ustedes se imaginan entonces de qué se trata la vida humana. Escuchen bien esta aseveración, diplomantes de apiterapia aplicada a la microbiota. Escúchenla bien. ¿De qué se trata la vida humana? ¿De qué se trata la salud? ¿De qué se trata la enfermedad?
de qué se tratan las enfermedades neuropsiquiátricas, de qué se trata el buen apetito, el buen humor, los pensamientos, de qué se trata. ¿Será que estamos encontrando el Santo Grial? ¿Será que se está develando la verdad de la vida? Es posible, es posible. Nosotros no vinimos aquí a estudiar medicina, no. Vinimos a estudiar la apiterapia aplicada a la microbiota. Una apiterapia que está compuesta por los productos de la colmena y los suplementos, prebióticos y probióticos. Prebióticos y probióticos. En China, les adelanto esta investigación de ayer, en China, los suplementos son principalmente prebióticos, es decir, estimular las comunidades multiespecies a partir de los prebióticos que son los que ellas consumen. Otro dato increíble: nosotros no digerimos las legumbres. El organismo no tiene las enzimas para deshacer lo que recurre las verduras. No tiene el organismo las enzimas para digerir vegetales. Imagínenlo. Son las bacterias las que digieren los vegetales. Es decir, que no es que solamente digieren la fibra nuestras bacterias, y no es que solamente nuestro organismo no puede digerir fibras, sino es que tampoco puede digerir vegetales. Imagínenlo. ¿De qué se trata entonces la vida, la salud y la enfermedad? Esas comunidades multiespecies que habitan en nuestra mucosa intestinal son comunidades especializadas, son grupos funcionales, las han denominado grupos funcionales, porque cada grupo, cada CFU, van a verlo mucho en los probióticos y prebióticos que van a comenzar a adquirir y a recetarle a sus pacientes. Los CFU, las colonias formadoras de unidades, están especializadas. ¿Cómo se especializan? Lo veíamos en la clase anterior. Tenemos comunidades protectoras, habitan en la mucosa. Comunidades inmunomoduladoras, habitan en la mucosa. Comunidades nutritivas, habitan en la mucosa. Todas esas comunidades, ejerciendo su función, logran mantener el epitelio protegido. Esa es la función, proteger el epitelio. Y protegiendo el epitelio, protege la mucosa. Por ejemplo, la mucosa, las comunidades muconutritivas, lo dije en la clase anterior, yo las llamo las comemoco. Esas comunidades muconutritivas degradan la mucosa vieja, degradan la mucosa contaminada, se comen los patógenos con mucosa y todo, como una ensalada. Se comen la salsa, pero se la comen también con las verduras, con las legumbres que esa ensalada tiene. Se comen la mucosa con todos los patógenos que contiene, con patógenos parásitos, con patógenos hongos, con patógenos virales, con patógenos bacterianos, y logran mantener incólume esa mucosa.
Al mantener sana esa mucosa sana, la que tenemos en los pulmones, con la que nacen los niños, cuando los niños comienzan a toser y a botar flema, ¿qué están botando? Mucosa enferma. Cuando nosotros nos da gripe, que agarramos, que soplamos la nariz, estamos botando mucosa enferma. Cuando nos da diarrea provocada por el polen. Les voy a enseñar la forma de provocar diarrea limpiadora con polen. Muy simple. Polen una cucharadita, polen una cucharada. Para lo que deseamos de la inmunonutrición, con una cucharadita es suficiente. Si lo que necesitamos es limpiar, démosle 2 cucharadas, 3 cucharadas, 4 cucharadas durante el día y seguro va a tener diarrea sana. Diarrea sana va a limpiar por completo ese tubo gastrointestinal, el polen. Entonces, esta bacteria o comunidades, no podemos hablar de bacterias individuales, estas comunidades multiespecies que protegen la mucosa se llaman muconutritivas, porque comen moco. Allí, cuando hacen eso, esa mucosa es alimento para la producción de metabolitos que el huésped, nosotros necesitamos, ácidos grasos de cadena corta, neurotransmisores, hormonas, polipéptidos, antibióticos que pasan por la linfa, que pasan al torrente sanguíneo y que nos mantienen preparados para que la otra mucosa, la otra comunidad que vive en la mucosa, llamada inmunomoduladora, le indique esa microbiota, le indique al sistema inmunológico, le señalice al sistema inmunológico dónde están los enemigos que nos quieren enfermar. Y ese sistema inmunológico entrenado por la microbiota, procede en consecuencia a mantenernos sanos. La apiterapia común, normalita, en la que yo soy alumno, en la que yo me formé, la que admiro, la que adoro, y la que no acepto que sea muleta de ningún otro tipo de medicina, ni de alopática, ni de ayurvédica. No. Ni la medicina china, no es muleta. La apiterapia fue una de las primeras medicinas que se aplicó para infecciones, para dolores, para heridas, ¿no? Para enfermedades del estómago las aplicaba Hipócrates, Galeno. No es muleta. Hay conocimiento científico
actualmente, que lo que hay es que buscarlo, leerlo, traerlo, hablarlo, explicarlo y practicarlo, como lo estamos practicando con muchísimo acierto. Entonces, nosotros hemos oído hablar de que la pitoxina es inmunomoduladora, sí. Que el propóleo es inmunomodulador, sí. Que la jalea real contiene muchísimas vitaminas y que contiene 2 hormonas femeninas y 1 hormona masculina, sí. Y que es inmunomoduladora, sí. Que las larvas de zángano sirven para resolver el problema de la epilepsia. Lo hemos leído, lo estamos estudiando, lo aplicamos. Que las larvas de zángano sirven para aumentar la libido de las damas. Que las larvas de zángano sirven para aumentar la acción viril del hombre. Correcto, eso es cierto, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Cuál es la vía? ¿Cuál es la vía? No es directo a sangre, pasa por la microbiota. Pasa por la microbiota, pasa por el sistema microbiota neuroendocrino. Microbiota, sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema endocrino. Allí esa es la vía. Así ocurre. Por eso los productos de la colmena, nuestros apicéuticos y apifármacos, los he denominado yo así, son inmunomoduladores. Porque hay una microbiota inmunomoduladora que toma los bioquímicos, los componentes necesarios para facilitar el entrenamiento, escuchen bien, la educación, el entrenamiento, la enseñanza al sistema inmunológico. ¿Gracias a qué? Al polen, al propóleo, al pan de abeja, a la jalea real, a la apitoxina. La apitoxina entrega nada más y nada menos que fosfolipasa A2. Fosfolipasa A2 que se produce en el epitelio como uno de los principales antiinflamatorios, que lo produce en la microbiota como uno de los principales antiinflamatorios. Eso es la acción de los apicéuticos y los apifármacos en la microbiota. Por eso la apiterapia siempre ha dicho, siempre dirá, y ahora con conocimiento de causa, que todos nuestros productos son inmunomoduladores. Pero es que son también inmunoprotectores. Y son nutritivos, son inmunonutritivos, porque lo utiliza la microbiota muconutritiva, lo utiliza la Arquemania, que es la capitana, así como la Escherichia coli es la capitana de la microbiota inmunomoduladora, así la Arquemania es el capitán. La Arquemania es la capitana de la microbiota inmunoprotectora. ¿Qué ocurre entonces con nosotros, humanos, que tenemos ese epitelio compuesto por células unidas, estrechamente unidas, sí, bien unidas? Pero entró una llamada y que la eliminé. Completamente unidas, selladas. Enterocitos se llaman las células que la mantienen sellada. ¿Y qué hacen esos enterocitos? No solamente, no son, no es una costura que hay allí, son células vivas que también producen proteínas
que también permiten o no permiten el paso de los metabolitos de la microbiota. No es que la microbiota ya produjo el metabolito y el metabolito está dañado, por ejemplo, y porque lo produjo la microbiota y es un metabolito, va a pasar. No, señor, viene el tejido epitelial y decide si lo deja pasar o no lo deja pasar. ¿Y cómo lo deja pasar? Fagocitándolo, comiéndoselo y recomponiéndolo en el núcleo de la célula. ¡Qué maravilla! ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa con los metabolitos que no puede fagocitar? Hay otra célula llamada colonocitos que le transportan a los eritrocitos los metabolitos y se los dan en la boquita, se lo comen. Allí en el núcleo de la célula lo convierten en todos los nutrientes, en ATP, en neurotransmisor, en hormona, en ácido graso de cadena corta, que lo envían directamente a la sangre para nutrirnos. Pero no solamente lo envían a la sangre, no, también lo envían al cerebro. También lo envían al cerebro. ¿Cómo? ¿Por qué vía? La envían por la vía del nervio vago, por vía vagal, por vía del torrente sanguíneo o por las vías que de manera cuántica inmediatas utiliza el organismo para recibir la información de sus ejes. Mire, tengo una experiencia maravillosa con una paciente de cáncer que tenía en un punto de la espalda, de la vértebra, le había salido una metástasis. Le estaban haciendo sus quimios y estaba llevando en paralelo mi tratamiento, con el debido cuidado, por supuesto. Pues bien, cuando se colocó el ml de apitoxina debajo de la lengua, me contó que por primera vez, cuando lo hizo por primera vez, que sintió un puyazo en el sitio donde tenía la metástasis. Le puedo decir que ya no hay metástasis. Entre la quimioterapia y la suplementación con nuestros productos nutracéuticos y con la apitoxina, gracias a Dios, no tuvo esa consecuencia. Entonces, continuemos con lo nuestro. ¿Qué ocurre con esa microbiota que habita en la mucosa que como primera barrera protege el epitelio? Que esa microbiota es encargada de señalizar, de enviar la señal química o eléctrica a todo el organismo, al huésped. Por ejemplo, la apitoxina sublingual o la apitoxina inyectada, el veneno de la abeja cuando pica, por nuestros vasos capilares, por nuestra mucosa, porque es su tejido conectivo en realidad, porque es subcutánea. Recuerden, la aplicación o la picada de la abeja es subcutánea. Por allí llega la dolipina, que es un componente, una proteína, y los polipéptidos, que son proteínas que favorecen el músculo del corazón. Es decir, que cuando es inoculado el veneno de abeja, funciona el eje
microbiota, corazón. Microbiota, intestino, corazón. O microbiota, sistema entérico, corazón. Cuando tomamos propóleo, tomamos apitoxina. Cuando tomamos propóleo, cuando tomamos apitoxina, ocurre algo maravilloso. La activación del eje HPA. Ustedes me han escuchado hablar de la activación del eje HPA. Cuando ocurre la activación del eje HPA, H, hipotálamo, P, pituitaria o hipófisis, A, adrenales o glándulas suprarrenales. Cuando ocurre la activación del eje HPA, el propóleo, la apitoxina inducen la producción de esteroides internos para desinflamar. Es decir, los componentes antiinflamatorios de la apitoxina y del propóleo, del polen también, ejercen su acción sobre el hipotálamo a la hipófisis, y la hipófisis le ordena a las glándulas suprarrenales para que produzcan corticosteroides internos sanos para la inflamación, para lograr desinflamar. ¿Y cómo lo hacen? ¿Por qué vía? Por la vía de la microbiota. De manera que cuando hacemos eso, funciona entonces el eje microbiota HPA. Es subliminal esto que nosotros estamos diciendo, esto que nosotros estamos logrando explicar, esto que habíamos oído desde hacía 17 años y antes de que se active el eje HPA. Correcto, sí, está bien, activamos el eje HPA. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo se activa? Es inmunomoduladora. Los productos de la colmena, magnífico, pero ¿cómo? Bueno, lo estamos explicando vía microbiota. Por eso no existe apiterapia sin apiterapia aplicada a la microbiota. Esta protección al epitelio vía mucosa, ¿qué permite? Mantener primero la microbiota humana en eubiosis, es decir, sana, en equilibrio, en calidad y cantidad suficiente para mantener la salud. ¿Y qué ocurre cuando eso es así? Algo muy simple. La barrera hematoencefálica también es protegida. Dijo una profesora que la he estado estudiando, leyendo y viendo sus investigaciones, y viendo las investigaciones de PubMed. Léanlo, búsquenlo en Google. De manera cuántica, cuando evitamos el paso, el atravesamiento del tejido epitelial, estamos evitando ipso facto, de manera cuántica, inmediata, la penetración de la barrera hematoencefálica. ¿Saben cuántos kilómetros de barrera hematoencefálica tenemos? 8.000 kilómetros de barrera hematoencefálica. ¿Saben cuántos kilómetros de tejido epitelial tenemos en el cuerpo? Todavía no lo han podido medir, darnos el monto, pero sí podemos hablar de unos cuantos estadios de fútbol, que es la forma de visualizarlo mejor. Unos cuantos estadios de fútbol, muchos estadios de fútbol.
Al estar protegido entonces el epitelio, la barrera epitelial, que es la que permite o no el paso de nutrientes o de patógenos o de proteínas antiinflamatorias o de proteínas proinflamatorias, en estado sano nunca, en estado eubiótico nunca, igual que el cerebro, que la barrera hematoencefálica, nunca atraviesan patógenos, nunca atraviesan proteínas proinflamatorias, nunca, porque esa doble barrera, la barrera de las comunidades multiespecies alojadas en esa mucosa como primera barrera y la barrera de los eritrocitos y los colonocitos, no permiten, y de esa unión estrecha absoluta, el bloque, no permite que ni patógenos, ni proteínas, ni restos de alimentos, ni restos de patógenos consumidos, destruidos por la microbiota, porque el cuerpo no pierde nada. El cerebro vive para ahorrar, el cerebro estomacal, el cerebro intestinal, perdón, también vive para ahorrar. Y todo lo que puedan convertir en ATP, todo lo que puedan convertir en triptófano, todo lo que puedan convertir en ácido graso de cadena corta, todo lo que puedan convertir en alimentos para su huésped, lo van a convertir. Ni siquiera esos restos la barrera hematoencefálica recibe, porque la barrera epitelial de los intestinos no permite que pase. Si logran pasar la mucosa, no pasan la barrera epitelial. ¿Cómo pasa la barrera epitelial? Que está enferma la mucosa. ¿Cómo está enferma la mucosa? Que está enferma el microbioma, que esté enfermo el intestino. ¿Y cómo enferma el intestino? Ayer estudié a un científico que tiene acceso y está haciendo esas prácticas en unos estudios que hicieron en conjunto China, Rusia y Estados Unidos. Son amigos, los tres, tienen intereses comunes, los tres. No les creamos sus juegos de guerra. La preservación de este inmenso huésped de bacterias llamado Tierra es necesario para los tres, así que dejen los nervios, que no se van a destruir. Pues bien, eso es como tener tres perros bravos juntos allí que se conocen. Es muy difícil que uno ataque al otro. Se amenazan, se muestran los dientes, pero no se atacan. Pues bien, ese científico explicó ayer un estudio realizado entre esas tres potencias. Consiguieron que los negros de Estados Unidos, es decir, los afroamericanos estadounidenses, se enferman mucho del colon, y agarraron 120 negritos, se los llevaron para África, los colocaron en un sitio y los alimentaron con comida africana, rica en fibras, en fruta. Esos negros sanaron, esos negros regresaron sanos a Estados Unidos, pero se llevaron 120 negritos de África y los colocaron en un sitio en Estados Unidos y los alimentaron con la dieta occidental, que más que dieta occidental es la dieta norteamericana, porque en México no comen esa dieta norteamericana. México tiene su propia dieta, Venezuela tiene su propia dieta, que estamos siendo en Perú, que estamos siendo influenciados, eso es otra cosa, pero estamos a tiempo de pararla. Pues a esos 120 negritos le dieron la dieta norteamericana y adivinen qué, enfermaron. Ya no es que el inmunoapiterapeuta, economista Carlos García dice: no debes comer comida industrializada. No es que es una dieta, no, es la prohibición de comer esa basura
esa comida basura. No podemos nosotros no podemos comer. Caemos en tentación, está bien. Pidámosle a Dios que no nos deje caer en tentación y tratemos de no comerla y de reeducar a nuestra familia, porque la comen. No es fácil, lo sé. Pues bien, esos 120 negritos enfermaron. Conclusión, la comida occidental, la comida norteamericana enferma. Rica en grasa, rica en azúcares, rica en endulzantes, rica en conservantes, rica en olorizantes, rica en saborizantes, enferma. Comida rica en fibra, rica en vegetales, sana. Decía que por contener celulosa, las legumbres, la celulosa no la digieren los humanos, nosotros los humanos. Yo no sé si soy humano o bacteria, pero nosotros los humanos, no sé si quien está hablando es el humano o la bacteria, pero nosotros los que hablamos como humanos, pues somos humanos, todavía somos humanos, no hemos llegado al fondo del asunto, no digerimos ni las fibras ni la celulosa. Entonces, ¿cómo hacemos para comer? ¿Cómo hacemos para producir ácidos grasos de cadena corta? Tenemos que darle almidón de calidad. ¿Cómo hacemos para producir ácidos grasos de cadena corta y todos esos metabolitos que nos sanan? Tenemos que darle vegetales. Pero ¿cómo hacemos? Si es que los humanos no podemos digerir los vegetales. Pues bien, la microbiota lo digiere. Y la microbiota entonces produce a partir de la especia